Hola, ¿cómo están todos los que nos siguen en redes? Hola, Padre Freddy, ¿cómo estás? Cristian, hacía días que no nos sentábamos, hermano. Hacía rato que no nos A sentábamos conversar, y hombre. hemos hablado de, vamos a desarrollar estos temas, pero es que tu agenda es muy llena, se mantiene muy en verde y la mía también. Pero vamos a tratar de seguir sacando esos espacios. ¿Cómo vas, hombre? Y mira que ya te tengo como salita más cómoda para que Sí, no... esto está muy bonito aquí. Hoy no me Muy quisiste agradable. recibir nada. Abrieron un ventanal muy bonito para observar la Sí, ciudad. sí. Oh, excelente. Toca ir abriendo huequitos de a poquito. Freddy, ¿cómo vas, hermano? ¿Bien o Hermano, no? muy bien, gracias a Dios. Trabajando un poquito, escuchando a la gente Sí. con tantas inquietudes, con tantas preguntas y lo más delicado, con muchos vacíos. Ajá. Porque hay muchos vacíos en el orden doctrinal, en el orden religioso. Incluso a veces nos ponemos a pelear por muchos temas y creemos que la Iglesia Católica quiere meterse en todo. No, la Iglesia Católica cuando pone una posición es para sus católicos, Sí. es para sus cristianos, es para la gente que camina con Que nosotros. camina con nosotros. Nosotros no estamos invadiendo otro tipo de espacios. Y es el respeto de lo que piensa el otro, pero también del otro esperamos que respeten lo que pensamos como iglesia. Así es, sí, porque uno ve que en estos temas tan álgidos que nosotros ponemos acá, que vos Ajá. me metes en camisa de 11 varas, porque son temas muy delicados, donde hay muchas posiciones y uno en estas charlas, hermano, a veces se le sale el sacerdote, a veces se le sale la persona como Ajá. tal, el ser humano, su propia subjetividad, Sí. que se sale de la objetividad. Entonces es muy delicado el tema. Por eso siempre que conversamos, hermano, acá, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos diga por dónde es la cosa. Así es. Y si en algún punto nos equivocamos, revisamos, nos reivindicamos y decimos, me equivoqué en el concepto que había dicho. Hay todo el derecho a equivocarse. Totalmente. Hay todo el derecho a equivocarse. Hoy en particular, un tema que es complicado, la eutanasia, pero también el valor de la vida, ¿cierto? Porque vamos a hablar de eso, es un tema que está en el ambiente y queremos ver cómo lo miramos desde el punto de vista de la iglesia, desde el punto de vista de la fe, pero también cómo acompañar la familia, cómo acompañar a los que nos rodean, etc. Arranquemos por el concepto de la eutanasia. ¿Qué es eso y cómo lo percibe la iglesia? Yo estaba viendo como la definición, la Ajá. sentencia pues así radical, drástica. La eutanasia es un crimen contra la vida humana y contra la ley divina del que se hacen responsables todos los que intervienen en la decisión y ejecución del acto homicida. Porque es que en materia, hermano, de la vida, la iglesia tiene la doctrina muy clara, muy firme, y me van a perdonar la expresión, porque no es negociable. Sí. O sea, en el tema del aborto, en el tema de la eutanasia, en el tema de la pena de muerte, aún en el tema de la distanasia, porque la eutanasia es cortar con la vida humana. Esta persona ya no nos representa muchas garantías, esta persona incluso se nos volvió una carga, se nos volvió un estorbo, entonces lo mejor es interrumpamos su proceso de vida, eutanasia, o yo estoy tan apegado a mi papá y a mi mamá que yo no quiero que se me muera, yo no quiero que se me vaya, entonces le prolongan la vida, eso se llama distanasia. Sí. También es otro extremo. Sí. ¿Sí? Entonces, en esto la iglesia es muy clara, la iglesia tiene la doctrina muy clara, muy sólida. Freddy, pero eso está visto desde el punto de vista del tercero. Yo quiero que mi papá tal, o mi papá se volvió una carga, o mi familiar se volvió una carga, pero no está visto desde quien toma la decisión. O sea, yo ya no aguanto más con este dolor y no quiero vivir, ¿cierto? Y ahí hay un punto que es clave, porque es una decisión personal, ¿sí? Más allá de lo que crea, es una decisión personal y hay un dolor personal ahí. Por ejemplo, ahorita mencionabas lo del aborto. Entonces, ¿qué sufrió esa mujer para querer abortar? ¿Cierto? Es también
pensar en qué es lo que le pasa a esa persona. ¿Qué piensas de eso? Mira, hay gente que aún incluso va a pedirle licencia al sacerdote como tal. Sí, Padre, es que yo voy a abortar, ¿usted qué me dice? O sea, van incluso como a buscar el beneplácito de uno para que tenga como una cierta licencia. sí. O van donde uno, padre, nosotros vamos a desconectar a mi papá. Lo vamos a desconectar para que como que uno quede involucrado en la situación. No, aquí hay una cosa tan linda y es la palabra libertad. La libertad de la persona, como vos lo planteas, la persona que está en conciencia, la persona que dice, no, es que yo en realidad, mi dolor es tanto, mi sufrimiento es tanto que ya no aguanto más. Yo quiero morirme y como no me muero en un ciclo vital normal, yo quiero que me la aceleren. Yo entraría a preguntarle, en primer lugar, ¿qué religión profesas? ¿En qué Dios crees? Ah, no, es que yo soy católico, apostólico y romano. Tú sabes qué piensa la iglesia del tema, entonces tendría que haber como un diálogo, un acompañamiento. La iglesia no puede simplemente decir no, no escuchar a la persona. Incluso podríamos entrar en un dilema muy tremendo, Cristian. Si te llaman a absolver y a ungir a esa persona, ¿qué? Entonces, no, le niego el sacramento porque él decidió morirse. También se vuelve un conflicto para ustedes. Total. Un conflicto con nosotros mismos, un conflicto mismo con la autoridad de la iglesia, donde uno humildemente tiene que consultar. Monseñor, hay este caso. Señor canciller de la diócesis, hay este caso. Señor sacerdote que estudió moral, bioética, hay este caso. En ese caso, yo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar ahí? Es que no es tan fácil que uno va a tomar la decisión y le va a responder a la persona. No, uno tendría que asesorarse, consultar. Estos procesos son largos. Sí, no son largos, rápidos. No son tan rápidos. No son tan rápidos y desde la ley tampoco son tan rápidos, ¿cierto? Desde la ley no son tan rápidos. Ahí hay un tema del Estado también, que qué países deciden apoyar o no esta situación, pero yo creo que más allá de eso, Freddy, está el ser humano y ese proceso largo de discernimiento también es complicado, porque también puede que seamos débiles o que tratemos de ser muy fuertes para salir adelante, pero tendrá mucho que ver con la formación de cada uno, tendrá mucho que ver con lo que piensa de la vida, con lo que siente y lo rodea. Creo que es muy respetable desde mi punto de vista, es muy respetable. Pero también hay muchos valores alrededor que hay que empezar a desarrollar y es cómo lo percibo, cómo puedo respetar o no a esa otra decisión, no sé qué piensas. Y también entra un valor que es la familia, quien rodea a esa persona, que es lo más complejo, me parece a mí. Pongamos el caso muy puntual, una señora que va y me dice, padre, es que un hermano mío ha tomado la decisión de la eutanasia, ya se hizo todo el proceso, ya está todo listo, padre. ¿Usted qué me dice, padre? ¿Voy o no voy? Porque, padre, es mi hermano, pero yo soy creyente, yo soy católica, yo sé, padre, lo que la iglesia piensa. Entonces, padre, ¿qué hago? Hija, vaya, es su hermano, acompáñelo. Usted ciertamente desde su creencia, usted tiene su criterio, tiene su forma de pensar, pero que él sienta que tú estás ahí, que estás con él, respetando esa libertad, acompañándolo ahí. Incluso yo, como sacerdote, acompañaría a esa persona. Yo no puedo cerrarme totalmente y decir yo por allá no voy, eso no es así, eso va en contra de la ley de Dios. No, a lo último nos queda es la persona. Sí. Como tal, en su libertad, en su decisión, en su dolor, en su situación. De pronto nos falta a nosotros convencerlo de que no. En la oración, en el acompañamiento, en el amor, uno no sabe. Es que yo digo cuántas cosas pensará en las largas noches un paciente terminal, cuántas cosas pensará
en una unidad de cuidados intensivos y está consciente y se está dando cuenta de las cosas. ¿Cuántas cosas pasará por su mente para yo llegar a atropellarlo doctrinalmente, para yo llegar a atropellarlo moralmente? ¿No? Yo tengo que llegar donde él con todo el amor, con toda la capacidad de escucha e incluso quitando estas barreras. Es que ese es el padre. Y el padre lógicamente me va a decir que no. Lo hablábamos inclusive en otro contexto fuera de esta conversación, y es que hay un montón de barreras solamente por tener el clerigán, ¿cierto? Pero se nos olvida muchas veces que ustedes son seres humanos normales y que también tienen como un pensamiento alrededor de las cosas, o me dejo de tomar el aguardiente porque estoy con el padre, o no, qué pena que el padre está acá. Pero ustedes también son seres humanos normales, que también pueden estar de un lado o del otro, ¿cierto? Que era lo que decías al principio. Freddy. Cristian, y antes de seguir, puede que algunos sacerdotes ya hayan vivido estas realidades en su familia, con su papá, con su mamá, con un hermano, con un sobrino, y ya incluso estuvo en el proceso de alguna decisión. Yo pienso que ya su criterio es diferente, su forma de pensar es diferente. A veces para uno que no ha vivido este tipo de realidades, que escasamente ha perdido seres queridos en un proceso normal, uno puede volverse un verdugo. Porque solo ejerce la misericordia quien ha vivido la misericordia. Y solo puede entender el dolor del otro quien ha pasado por ese mismo dolor. A mí me cuestiona mucho un versículo del Evangelio. En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Ni entran ellos, ni dejan entrar. Y le montan cargas pesadas a la gente y no están dispuestos ni a mover un dedo para empujar. A mí eso siempre me cuestiona mucho como sacerdote, porque yo puedo estar cargándole a la gente conceptos morales, doctrinales, posiciones de la iglesia, pero no lo estoy ayudando, no lo estoy acompañando, no lo estoy iluminando realmente. Entonces, de pronto, a uno, la misma realidad, las situaciones que haya vivido, a mí me llevarían a estar claro en la doctrina de la iglesia, pero tal vez en algunos momentos a cambiar de pensamiento. Porque ya estoy involucrado en la realidad. Es que es mi mamá, es que es mi papá, y estoy viendo el sufrimiento por el que está pasando. Y es un hermano mío y es un sobrino mío. ¿Y tú qué haces cuando vas y la mamá te dice, mijo, es que yo estoy muy cansada? Estoy muy cansada, mío, mi Dios. ¿Por qué no me lleva? ¿Por qué no me lleva? Ahí puede que no se le cambie el chip. Inclusive, ¿sabes qué? Ahora que dices eso, recuerdo a mis abuelos paternos, que con ellos, pues tú sabes, conviví muchísimo y aprendí muchísimo de ellos. Y sí recuerdo que al final de los años ya decían, estoy muy cansado, ya me quiero ir, ¿cierto? Y entraban las emociones de pronto los hijos o los nietos que no querían, y le decían, no, tú puedes, te vas a aliviar. Pero también los otros puntos de vista de los que ya hiciste lo suficiente, váyase tranquilo, no hay ningún problema. Porque también yo creo que en ese momento el ser humano, ese encuentro de ideas, también lo pone a funcionar muchísimo frente a lo que pasa y lo que está sintiendo en el momento, ¿no? Incluso puede llevar a divisiones familiares, porque estos piensan una cosa, estos otros están pensando otra. Y ahorita cuando empezamos el conversatorio, tocábamos un punto de vista muy claro, la conciencia de la persona. Una cosa es que vos tengas que decidir sobre un paciente que ya no habla, que ya no puede expresarse, que está en un estado incluso de inconsciencia. Es una posición muy diferente a otra que la persona lo está diciendo. Está diciendo, no, déjenme morir, o ayúdenme a un buen morir, denme la dignidad de morir, ¿sí? Entonces ahí ya hay que entrar a hablar con los que saben de moral, los que saben de bioética, los que saben de muchas cosas. Es que incluso la iglesia no es tan cerrada en el tema y ya, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, en un decálogo sobre esta situación,
dice que es lícito suministrar narcóticos y analgésicos que alivien el dolor, aunque atenúen la conciencia y provoquen de modo secundario un acortamiento de la vida del paciente. O sea, hay muchos vértices que se pueden poner sobre la mesa y con este paciente podemos hacer esto, con este paciente se puede hacer esto. O sea, no pensemos que la iglesia es tan inhumana y es tan cerrada, no. Hay muchas puertas que se pueden abrir. Es lícito dejar de aplicar tratamientos desproporcionados a un paciente en coma irreversible cuando haya perdido toda actividad cerebral. Mira que es ilícito también, entonces no, démosle medicamentos que dele, y ya está en coma cerebral. No, aquí hay muchos casos que pueden acercarse a consultar, a iluminar con la iglesia, y yo sé que la iglesia los va a acompañar. No nos miren como tan inhumanos. Es que además de pronto siempre juzgan la iglesia y la están juzgando frente a un punto de vista de lo que está pasando, pero también creo que se juzga desde el desconocimiento. Desde el desconocimiento, y como si la iglesia esté cerrada en el no y ya. No, es que cada caso es cada caso. Lo más peligroso de estos casos es cuando se abren en redes sociales. Sí. Porque es que yo pienso que la vida humana es tan íntima, es tan mía, que a veces un acontecimiento de una persona que decide que se le aplique la eutanasia se vuelve un show mediático. Sí. Y en el show mediático habla todo mundo con conocimiento, con desconocimiento, con fanatismos, con ateísmos, gente que no cree absolutamente en nada. No, qué lindo que uno tuviera la ética de decir, yo soy cristiano católico, yo no soy católico, o sea, para más o menos entender esa posición. Pero cuando se vuelve un show mediático, cuando incluso todos los noticieros están hablando del tema, yo pienso que el momento del encuentro con Dios es muy íntimo, es muy personal. Yo pienso cuando algunas personas de estas han decidido, ¿cómo serán esas últimas horas? Esos últimos momentos. Debe ser muy difícil, porque es que hay muchas cosas que te rodean en la vida, buenas, malas, si tienes hijos, si no tienes hijos, si tienes tus papás, si no tienes tus papás, si tienes una persona que te acompaña, todo eso te está rodeando permanentemente. Y hay un montón de emociones ahí, no dejamos de ser emociones, o sea, los seres humanos, esa es la gran diferencia, somos emociones, 100% emociones. Y es tan fácil para mí hablar desde fuera. Es muy fácil hablar desde afuera, por eso a veces es mejor callar y respetar la decisión, ¿cierto? Creo yo que es mejor callar y respetar la decisión del otro frente al tema. Freddy, ahorita hablaste de un concepto muy bonito que lo dejamos ahí como muy superficial, pero es muy importante. Y es la libertad que la iglesia también entrega, ¿cierto? Simplemente somos libres, ¿no? Por ejemplo, Jesús de Nazaret, él tiene una expresión que a mí me llama mucho la atención. Nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Muchos pudieran decir, bueno, ¿y Jesús por qué no se escondió? Jesús, ¿por qué no se fue del país? Él sabía que lo estaban buscando. Él había dicho, miren, estamos subiendo a Jerusalén. En Jerusalén me van a entregar en manos de las autoridades. Me van a flagelar, me van a humillar, me van a crucificar. Incluso Pedro dijo, Señor, eso jamás. Eso jamás. Y al último Jesús se entrega a la muerte, pero él mismo dice, nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. La libertad es inviolable en toda persona. Sí. Y yo puedo ir donde un paciente que ha tomado la decisión de que le apliquen la eutanasia. Yo ya no voy a ir con proselitismo, ni yo voy a ir a convencerlo y a cambiarle su decisión, no. Yo voy a ir a tratar de mostrarle
lo que piensa la iglesia doctrinalmente. Voy a tratar de mostrarle el amor de Dios. Voy a tratar de mostrarle el valor de la vida para que él tenga más elementos para iluminar su decisión, pero en libertad. Yo no, padre, vaya a ver si lo convence. No, es que yo no voy a convencer a nadie. Yo no voy a convencer a nadie. Yo me pongo en defensa de la vida, pero en la libertad de la persona. Entonces, padre, esta muchacha va a abortar, convénzala de que no. Yo no quiero violar la libertad. Yo le voy a decir a ella los matices de lo que está pasando, de lo que va a hacer, de las posibles consecuencias que pueda tener. Pero en defensa de la vida, pero tú no la puedes obligar, tú no puedes obligar al otro, porque también entonces estarías incumpliendo lo que es la esencia de la fe. Lo que es la esencia de la fe y la dignidad de la persona, su libertad. Es que lo que menos respetamos nosotros en estas circunstancias es la libertad del otro. Aún en materia religiosa, la gente va y le hace proselitismo al otro. Sí. Y quiere cambiarlo a su mentalidad, a su forma de pensar. No. Dejemos que la persona en libertad tome sus decisiones. Qué lindo el respeto. ¿Quién soy yo para juzgar al otro? ¿Quién soy yo para condenar al otro? Dios mío, vea, se suicidó, se quitó la vida. Los suicidas no van al cielo. ¿Quién soy yo para decir eso? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie para decir eso. Señor, ten misericordia de él. No más. Yo no puedo ponerle límites a la misericordia de Dios. Yo no puedo ponerle límites a ese momento último de la persona con Dios. Sí. Aún el del suicida, aún del que pide la eutanasia, él tiene un momento último con Dios. Y es donde se definen las cosas. ¿Quién soy yo para entrar ahí a señalar, a juzgar, a criticar? ¿Quién me dio esa autoridad? ¿Quién me la dio? Nadie. Sí. Solo es Dios. Y en su infinita misericordia. Y con todo el amor y todo el respeto que yo tengo por la iglesia y la fidelidad a ella, la iglesia es una institución humana. Sí. Iluminada por el Espíritu Santo. Pero nosotros no somos los jueces de la gente. Absolutamente para nada. No, si me pregunta, mira, la iglesia dice esto. Eso es lo que piensa la iglesia. Usted, hermano, es de acá. Usted verá si viola estos reglamentos o no los viola. Pero lo que pensamos nosotros es esto. Y una cosa muy delicada, Cristian. O sea, yo puedo decirle a la gente la posición de la iglesia. Mire, vea, el catecismo de la iglesia católica dice. Yo por dentro estar pensando otra cosa. Ajá. Por lo humanos que somos. ¿Sí? Sí. Salir cuando uno sale de una sala de cuidados intensivos, una persona con un cierre aquí de 20 puntos en la cabeza, con su cerebro abierto, uno sale, Dios mío, hasta uno a veces sale y dice, Señor, acordate de él, llévatelo. Prácticamente le estamos diciendo, llévatelo. Me parece como si fuera ayer, cuando de aquí del canal tuvimos un evento en el Teatro Pablo Tobón Uribe, que el encuentro era, me siento bien pero no soy feliz. Me siento bien pero no soy feliz. Sí. Soy un psiquiatra, un psicólogo, un sacerdote. Entonces, después de que estábamos ahí, una señora preguntó, Padre, si Dios nos quiere felices, si Dios nos quiere bien, porque la tesis mía es, Dios no manda sufrimientos, Dios no quiere ver a la gente sufrir. Y la pregunta fue, bueno, Padre, entonces si usted dice eso y si la iglesia lo piensa, ¿por qué la iglesia no acepta la eutanasia? Mejor dicho, contra la pared. Y a mí el Espíritu Santo me regaló una expresión que yo no sé si en este momento todavía siga siendo herejía, pero yo decía, ¿y por qué no pensamos en la eutanasia espiritual? ¿Cuál es la eutanasia espiritual? Que yo mismo le entrego la vida a Dios. Sí. Señor, llévame. Te lo pido, te lo suplico. Por ejemplo, Teresita del Niño Jesús vivió eutanasia espiritual. Sí. Porque ella dijo, me aprisiona este cuerpo que son unos barrotes donde tengo el alma prisionera.
cuando yo lo que quiero es estar junto a Dios. Esta muchachita aceleró su muerte y se murió de 24 años. Y no en un masoquismo, sino quería irse para donde Dios. Y estaba muy enferma. Y se vivió un proceso de eutanasia espiritual. Qué lindo que un paciente terminal en su oración dijera: Señor, pongo mi vida en tus manos. Llévame, Señor, llévame. Y puede que se dé el proceso de que el Señor lo mire con misericordia, se lo lleve. La eutanasia espiritual, no provocada, sino que yo mismo entrego mi vida. Yo libremente la entrego. Nadie me la quita. Yo mismo la entrego. Y me voy a la casa del Padre. Podría ser un proceso de madurez espiritual, un proceso de abandono en las manos de Dios, Sí. donde yo mismo le digo: Señor, llévame. Y el Señor va a decir sí o no, porque el profeta Elías le dijo, en un momento le dijo: Señor, quítame la vida, se acabaron mis fuerzas. En el libro de las Lamentaciones hay un texto: cuando me levanto, pienso a qué horas me acostaré. Cuando me acuesto, pienso a qué horas amanecerá. Tengo mi cama entre los muertos. O sea, me quiero morir. Pero ojalá no nos muriéramos en tristeza y en dolor, sino en un deseo de estar junto a Dios. Y en un deseo de cambiar esta realidad que estoy viviendo. Muchos santos se fueron de 23, 24, 27 años. Ajá. Y no tenían forma de morirse físicamente porque estaban muy Estaban jóvenes, muy jóvenes, muy vitales. Sin embargo, fue tanta esa comunicación con Dios que se fueron. Entonces, ¿cuántos pacientes pudieran decir: Señor, yo me pongo en tus manos? No hay necesidad de que me acorten la vida, no hay necesidad de que me pongan la inyección, no hay necesidad, Señor, de una eutanasia. Llévame tú, llévame. Y de pronto uno y se quedó dormido para siempre. Puede ser uno de los matices que se me abrieron ese día. Pero yo creo que es el más aplicable a hoy. Sigue siendo más aplicable hoy. Sí, me parece muy honesto. Muy honesto. Freddy, vamos a saltar porque aquí hay un tema que también medio lo tocamos, pero muy superficial, y es la familia. La familia, porque la familia empieza a vivir un duelo que es un duelo difícil, es un duelo diferente. También hay unas emociones, y cómo nosotros, desde ser el amigo cercano o desde ser el familiar, podemos acompañar a esa otra persona, ¿cierto? Lo que hablamos ahorita, la familia nos puede Sí. dividir, ¿cierto? Y van a entrar las diferentes posiciones. Yo pienso que la familia debe entrar en ese proceso de acompañamiento y de amor hasta el final. Hasta el final, de estar ahí con él. Pero yo pienso que uno no puede ser muy intenso con la persona y empezar a bombardearlo y a tratar de cambiarle el chip. No, yo estoy aquí para lo que vos querás, para lo que vos necesites. Yo te amo, formas parte de mi historia, Sí. formas parte de mi vida. Pero en realidad es llegar a los niveles de un respeto muy grande por la libertad del otro. Así me duele a mí, porque yo puedo entrar en una actitud muy egoísta, pensando más en mí que en él, propiamente, Sí. porque no soporto el que se me vaya. Yo prefiero tenerlo ahí, cuidarlo ahí, acompañarlo ahí. Prefiero cambiar mis rutinas de vida por dedicarme a él, por bregarlo en su totalidad. Sí. Pero a veces piensa uno, el paciente viendo a sus seres queridos en esa lucha. Yo he contado en algunos espacios esta situación mía y otro día lo hablaremos. El día que yo recibí los 4 impactos de bala, cuando a mí me hicieron un atentado, el mayor dolor mío no era verme en esa situación, no era verme en una clínica. El mayor dolor mío fue cuando vi cruzar por la puerta a mi mamá. Yo, ¿por qué le estoy causando este dolor A la mamá. a mi mamá? Yo me sentía lo peor. ¿Sabes? A mí me pasaba lo mismo cuando se murió mi abuelo, por ejemplo.
a mí me dio tristeza la muerte de mi abuelo, pero me daba muchísima más tristeza ver el estado de mi abuela. Exactamente. Porque mi abuela fue una mujer que se entregó toda su vida a mi abuelo y era una gran mujer. Y entonces yo decía, ¿por qué estoy sintiendo lo que siento? Y era lo que pasaba con ella, el dolor, la tristeza de mi abuela me tenía muy conmocionado a mí en lo personal. Y claro, es también que yo creo que los seres humanos somos muy egoístas y entonces queremos que él esté con nosotros, yo lo quiero cuidar y no sé qué y tal, pero yo creo que eso sigue siendo un egoísmo, porque él tiene otro pensar. El que está viviendo el acontecimiento tiene otro pensar. Lo mismo, mira lo que te pasaba a ti. Tu dolor era tu mamá. Y tu mamá te quería cuidar y ver que estuvieras bien y que, ¿cierto? Pero tu gran dolor era ese, ni siquiera lo que te había pasado. Vamos a una cosa incluso desde la vida ordinaria. El paciente que está en la clínica y la familia está diciendo, bueno, ¿y quién va a ir esta noche? ¿Quién va a ir a acompañar? Y él dice, no vengan, no vengan, porque incluso yo no duermo ni descanso pensando que vos estás en ese sofá todo incómodo. Y que tenés que madrugar a trabajar entonces estás, sí, es verdad. Entra uno como a violentar incluso hasta la misma paz de él que no quiere incomodar a nadie, porque eso es hasta humano. Y muchas veces desde el cuidador o desde el acompañante es, hombre, pero es que usted es muy rebelde. Eso. Y es Deja de como, ser terco. deja de ser terco, ¿cierto? Pero no es eso, esa persona también seguramente está pensando en lo que le está pasando a usted, ¿cierto? En su bienestar. Y también es respetable. A veces somos muy invasivos de las situaciones con el otro. Yo en la intimidad de muchos pacientes terminales, me dicen, padre, a mí el dolor que me da, que yo soy una carga para mi familia. Y uno no es capaz de cambiarle esa mentalidad, porque la familia lo está haciendo con todo el amor del mundo. Y uno daría lo que fuera porque él estuviera bien, pero el otro está sintiéndose una carga, él está viendo que económicamente no está aportando, él está viendo que la mamá, que el papá están perdiendo una cantidad de oportunidades, de posibilidades. Es que lo delicado, Cristian, de todo esto, la parte sociológica, la parte espiritual, la parte antropológica, todo lo que entra a funcionar ahí. Y la misma persona, el que está aferrado a la vida, el que no quiere ni por nada morirse, y el que quiere morirse. Es que cada caso es cada caso. Uno se va a encontrar con ese tipo de sorpresas. Sí. Cuando la persona, hágame en alguna cosa, yo no me quiero morir. Y el médico dice, no hay nada que hacer, padre. No hay nada que hacer. ¿Sí? Entonces, uno tiene que madurar mucho en ese sentido. Tiene que tener muy clara la palabra libertad. Respetar la libertad. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas en tu corazón? Para uno saber qué piensa el otro. Pero no, yo quiero entrar con mi criterio. Yo quiero entrar con lo que yo pienso. El que piensa. Entonces, por eso, y lo dije en alguna de las Eucaristías del canal, tratemos de organizar las cosas de una vez. Sí. Incluso, manifestemos en alguna conversación. Yo quiero que me cremen, yo no quiero que me cremen. A veces la gente entra en una polémica. No, pero es que lo mejor es la cremación. ¿Y el qué pensaría? No, incluso definamos que sí. Yo contaba en esa Eucaristía que la mamá de un hermano mío sacerdote dejó los cantos para la misa de ella. Yo quiero que en la misa, mamá, no piense en eso. Sí, mamá, venga, con todo cariño, mamá. Aquí haremos lo posible porque esos cantos estén en tu celebración. Vea, en tal parte está la ropa que quiero que me pongan en el féretro. O sea, incluso no dejarle el camino fácil a la gente, el que pensaría, el que quisiera, y no le dejemos cosas complicadas a la gente. Que vea, las cenizas mías las van a esparcir en el Nevado del Ruiz. Por Dios, no le dejemos esas cargas a la gente. O que van y las tiran al mar de San Andrés. No, por Dios, maduremos en la fe, abandonémonos en las manos de Dios, aceptemos estos procesos
con naturalidad, con normalidad, y ojalá en conciencia logremos saber el criterio del paciente. No dejemos que ya no pueda hablar, que no pueda expresarnos para empezar a preguntarle lo que ya no es. Sí. Y uno dice, no, ¿cómo le va a preguntar eso? No, eso es un acercamiento vivencial incluso a la muerte, a ese último momento. Freddy, para ir concluyendo, ¿cómo discernir todos estos momentos y pedirle a Dios el discernimiento apropiado para cada una de las situaciones? Para que cuando los televidentes y nosotros lo tengamos que enfrentar, podamos tener como un camino para comenzar el discernimiento a hacerlo de la mejor manera. Sí, yo creo que es muy delicado porque a veces la misma mente nos engaña. A veces la misma mente nos manda mensajes que yo creo que son de Dios y no son de Dios, sino que yo mismo estoy haciendo como el ejercicio. No, lo primero, uno necesita un acompañante espiritual. Un acompañante al que yo le pueda abrir mi corazón y al que yo le pueda decir, vea Padre, lo que yo pienso es esto. Y ya el director espiritual en un discernimiento te va a decir, bueno, por ahí no es, así no es, o sí, por ahí es. Yo pienso que es una decisión madura, yo pienso que es una decisión en libertad. O sea, uno necesita no abrir demasiado el compás, que todo el que venga a visitarme yo le pregunte. No, yo pienso que tiene que ser muy íntimo, muy personal, muy desde la oración. Señor, muéstrame de alguna manera qué es lo que quieres de mí y qué es lo que va a pasar con mi vida y que yo tenga la capacidad de aceptar. Voy a vivir un proceso largo, un proceso doloroso, te lo ofrezco, Señor. Si es posible, Señor, acelérame el encuentro contigo, si es posible, Señor. Ahora, ¿qué es que yo realmente quiero la eutanasia? Yo ya no quiero este sufrimiento. Manejémoslo muy en intimidad, muy en el silencio. Hablemos con las personas más prudentes posibles que me acompañen en ese proceso y que ellos puedan asesorarse, que ellos puedan pensar, que ellos puedan darme una palabra en libertad. Pero yo pienso que la palabra clave aquí es la libertad del otro. Y la última palabra la tiene Él y Dios. No más. No más. La iglesia no es la Santa Inquisición. Y es más, nosotros no podemos definir, esa persona que pidió la eutanasia se condenó. Para nada. Es más, estos lenguajes, personalmente hay que cambiarlos. Crimen, homicidio, asesinato. Sí, algunos dirán, no, las cosas hay que llamarlas por su nombre. A mí me sigue trabajando mucho la palabra del Papa. Y con todo el respeto de los que me están escuchando, le tengo más miedo a un fanático que a un ateo. Le tengo más miedo a un fanático que está cerrado en una posición, que como dicen los viejos, más papista que el Papa, ¿cierto? Y si el Papa medio dice alguna o abre alguna puertecita, entonces ya el Papa es el Papa negro, ese no es el Papa, ese es el anticristo. No, ¿quién soy yo para determinar todas esas cosas? No, la iglesia tiene que responderle más a estas situaciones y no podemos abandonar a la gente en estos procesos. Al contrario, es donde más hay que acompañarlo. Que no, que él ya tomó la decisión de la eutanasia, dejémoslo solo. No, acompañémoslo hasta el final y entreguémoslo en las manos misericordiosas de Dios, que a la final es el último que tiene la última palabra y no me juzga por las apariencias, sino según el corazón. Pero tratemos de que esto no sean shows mediáticos, de que esto se maneje en la intimidad, en la intimidad de la familia. Yo he escuchado en confesión, padre, ya mi hermano tomó la decisión, hermano, vamos a ir nomás 4 personas, no más, y las 4 somos las que sabemos. De resto va a aparecer como ya, se murió, se murió, no hay por qué estar pregonando todas estas cosas. Ahí es donde se nos vuelve un problema,
no, sino en la intimidad de cada familia, de cada hogar, acompañados ojalá por un sacerdote que puede que tenga una posición o por otro que tenga otra posición y yo buscar la media. Porque a veces nosotros también confundimos mucho a la gente. Ni entramos nosotros, ni dejamos entrar. Y le montamos cargas pesadas a la gente y no estamos dispuestos a mover un dedo para empujar. La eutanasia es un crimen, es un homicidio y ya. No, a ver, padre, desmenúceme eso un poquito más, un poquito más. Ya agotamos todos los recursos científicos, ya agotamos todos los conceptos médicos. Que el padre tenga también herramientas de dónde para iluminar y acompañar a esa persona. No simplemente cerrarme en un sí o en un no y ya. No, hay que dar razones y hay que dar argumentos y darlos desde el amor por el otro y la libertad del otro. Freddy, muchas gracias. Hermano, queda mucha tela por cortar Sí, en esto, es pero un tema yo- muy amplio. Es un tema muy amplio, pero yo también creo que es un tema que siempre, mira, la conclusión es, hay que dar la libertad, porque Dios nos hizo libres, ¿cierto? Y también el amor. Y hay que Es el tema. respetar. Y respetar. Y respetar. Sí. Y lógicamente, siempre la iglesia tiene conceptos claros. Y cuando la iglesia da un concepto claro, ya lo deja en la libertad de la persona. A él se le dijo qué piensa la iglesia, pero quién sabe qué pensará Dios. Porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Yo soy Dios y no hombre. O sea, en Dios todo queda claro, todo queda al descubierto. Me parece muy bacana las palabras que vos decís. El amor, el respeto y la libertad Sí. por el otro. Por el otro. En la situación que está viviendo. Y si fuera yo, si fuera yo. Yo tuve un caso, a una persona se le cerró el recto. Defecaba por la boca. Defecaba por la boca. Los olores en esa habitación. La vergüenza de él humanamente hablando. Y con lo que no había nada que hacer. ¿Cómo vamos a entrar ahí? ¿Cómo vamos a entrar ahí? ¿Cómo vamos a entrar a acompañarlo a él? Acompañarlo en su decisión y ponerme en el lugar de él. Al final todo termina puesto en las manos del Señor, para que le ayude también a uno a tomar hacer un buen discernimiento de la situación. Y dejemos de ser proselitistas. Sí. Yo no tengo que convencer a nadie absolutamente Sí. de nada. Pues yo tengo que darle argumentos desde mi vida, desde mi fe. Pero la gente que empieza a llevar documentos, que lleva a llevar una cosa, que lleva a la otra, va a confundir más la persona. ¿No? En el amor, en el discernimiento y con la ayuda de Dios. La posición de la iglesia es clara, siempre en la defensa de la vida, pero también analiza cada caso. Analiza cada caso, si aquí están en distanasia, si aquí están en eutanasia o aquí simplemente están retirando lentamente medicamentos que le están prolongando una vida que ya no tiene sentido. Y le empezaron a retirar medicamentos. Como digo, la iglesia tiene mucha casuística, tiene muchos casos que acompaña. Ya ustedes verán si se maneja en la intimidad de la familia, en la intimidad de la iglesia, o lo tiro a redes sociales. Cuando lo tiro a redes sociales, ahí sí te van a enloquecer. Porque aparecen los fanáticos, aparecen los ateos, aparecen los indiferentes, aparecen los resentidos contra la iglesia a decir una cantidad de cosas desde el desconocimiento. Cada caso es cada caso. Y cuando me pase a mí, quién sabe con qué me voy a quedar. Hermano, Dios le pague. Rey, Cuídese, mijo. hermano, Dios te pague. Estamos hablando. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, en estos conversatorios que esperamos retomar otra vez en estos días con más frecuencia. Pero acá nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao, chao.